Estamos en este programa dedicado hoy enteramente al tema en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, discutiendo varios ángulos del tema de la homofobia, de la diversidad sexual. Y quiero que abordemos ahora un tema que es el homicidio de odio en perjuicio de la población LGBTI, que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales, y que es un problema difícil de cuantificar porque en la mayoría de los estados del país no se tiene tipificado como un delito específico, y de lo que sí lo castigan, de los estados que sí lo castigan como tal, casi ninguno registra las cifras sobre este tipo de crímenes. Para entender a qué nos referimos con crímenes de odio, los invito a ver este material que preparamos aquí en La Octava. Entre 2018 y 2019, los crímenes de odio contra la población LGBTI han registrado un incremento del casi 30% en el país, con un total de 177 personas que perdieron la vida por motivos relacionados a su orientación sexual, identidad o expresión de género. De acuerdo con la organización Letra S, el asesinato de 177 integrantes de la comunidad LGBTI en este periodo representa la cifra más elevada en los últimos 5 años y confirma el crecimiento de la violencia extrema contra este sector, motivada por prejuicios contra la orientación sexual e identidad de género. El monitoreo presentado por esta organización revela que las mujeres trans son las principales víctimas de crímenes de odio por motivos de identidad de género, al registrar 64 asesinatos el año pasado, seguidas por hombres homosexuales que sumaron un total de 36 homicidios en el mismo periodo. El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de integrantes de la comunidad LGBTI es el ensañamiento con el que son cometidos. De acuerdo con el monitoreo de Letra S, 47 de los cuerpos presentaban múltiples golpes físicos y heridas provocadas por objetos punzocortantes. Los cuerpos de 26 personas más presentaban marcas visibles de tortura. A pesar de que han avanzado agendas como la del matrimonio igualitario en 19 estados de la República, los crímenes de odio contra integrantes de la comunidad LGBTI evidencian una realidad que muchos han preferido ignorar. Bueno, y para darnos un panorama sobre los crímenes de odio en México, me acompaña virtualmente Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S, Cultura y Vida Cotidiana AC, con quien platicaremos sobre precisamente esta materia. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Hernán? Es un gusto estar aquí con ustedes, contigo y con tu auditorio. No, hombre, el gusto es mío, Alejandro. Yo sé que tú llevas mucho tiempo y Letra S lleva mucho tiempo documentando crímenes de odio en México, y lo primero que te quisiera preguntar es, se ve en 2019 un incremento del 27% de los crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBTI. ¿Esto es directamente atribuible a que han habido más asesinatos o puede ser a que se están empezando a contabilizar de mejor manera? Mira, sí, en primer lugar, sí, creo que tienen más visibilidad los crímenes de odio. Nuestro reporte está basado en notas de prensa, porque ninguna fiscalía del país lleva registros de este tipo de violencias. Ni una sola, ni la Ciudad de México. Ni una sola, ni la Ciudad de México, porque no registran la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Y me parece que ese es el principal obstáculo, ¿no? Que no tenemos un registro oficial de crímenes de odio, como existe en otros países, como lo lleva a cabo el FBI en Estados Unidos y otras instituciones judiciales, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos un registro oficial, ¿no? Y mientras no exista, pues somos las organizaciones civiles las que hemos dado visibilidad al tema, ¿no? Y puede tratarse este incremento de que los medios están dando más cobertura, pero también se debe a que hace falta acciones efectivas, eficaces, que combatan la homofobia, que prevengan las comisiones de delitos y que haya campañas, ¿no?, educativas, ¿no?, para disminuir los prejuicios que están muy arraigados en la sociedad, ¿no? Los prejuicios contra las personas LGBT son de los más arraigados en la sociedad. Y Alejandro, ¿qué factores influyen más en que se cometan este tipo de crímenes?
Pues mira, lo que hemos visto nosotros es que los modus operandi obedecen a la identidad de cada una de las componentes LGBT, ¿no? Las mujeres lesbianas son asesinadas de una forma diferente a las mujeres trans o a los hombres homosexuales, ¿no? Entonces yo creo que existe digamos, todavía sectores donde hay un machismo muy arraigado, de hombres que se sienten afrentados, digamos, o sectores muy intolerantes, que todavía se sienten que la expresión pública, por ejemplo, del afecto entre dos personas del mismo sexo, no la toleran, ¿no? No la toleran y entonces reaccionan de manera muy agresiva, muy violenta. Oye, ¿no? Alejandro, hay una teoría, nada científica, pero dice que muchos de quienes cometen crímenes de odio por homofobia o transfobia, etcétera, muchas veces son homosexuales de closet. ¿Ustedes han podido en algún momento documentar si esto puede ser cierto? Son fenómenos muy complejos, pero sí hay casos de eso, sí lo hemos visto, de hombres que ceden a su deseo homoerótico y en un momento dado tienen una relación sexual con un hombre y luego se arrepienten y reaccionan de una manera violenta cuando se dan cuenta de lo que hicieron, cuando cobran conciencia de lo que ellos repudian y entonces matan a la persona con la que tuvieron sexo, ¿no? Qué terrible, sí, Alejandro. No son la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí nos hemos encontrado. Pero no, para nada hay un porcentaje, una cifra, ni mucho menos, ¿verdad? No, de esto no lo tenemos. Hemos encontrado, si cada año encontramos, por ejemplo, un multiasesino de gays, o un asesino serial de gays, ¿no? Que pudiera tener ese problema que tú mencionas. Claro, Alejandro, en 2016, cuando Peña presenta la iniciativa, se suscitaron una serie de expresiones de ministros de culto. Muchas, fueron creo que casi 60 o 50 las que se documentaron, se abrieron varias quejas ante CONAPRED, expresiones muy duras. Al rato vamos a hablar de ese tema con más profundidad aquí en el programa, pero yo quisiera preguntarte, ¿se logró documentar que las expresiones homofóbicas de los ministros de culto pudieran haber tenido o haber sido un factor en el posterior aumento de crímenes de odio? Por ejemplo, en algún momento las organizaciones de trans empezaron a denunciar que estaban matando a muchas mujeres transexuales en México. ¿Se puede pensar que hay un nexo causal entre una cosa y otra? No lo podemos probar, es muy difícil probarlo, pero sí es factible pensarlo que así suceda, ¿no? En contextos donde hay un bombardeo, digamos, para descalificar, para desacreditar a la población LGBT, sí podrían algunos, si tú señalas constantemente de que las personas LGBT son una amenaza para la convivencia social, para la sociedad, para las familias, para los hijos, para los niños, entonces puede haber sectores muy ultras que puedan sí actuar en consecuencia, ¿no? Que puedan sentirse, digamos, pues impulsados o autorizados para actuar, ¿no? Si lo está diciendo, por ejemplo, los jerarcas de su religión, ¿no? Alejandro, no tengo mucho tiempo para entrar en los detalles, pero ¿me podrías contar una historia de que te haya impactado en particular? De algún crimen de odio por homofobia, un hecho que a ti en particular te haya conmovido. Hay uno que sucedió el año pasado en Cuernavaca de una pareja de lesbianas que decidieron salir a festejar su aniversario de relación a una discoteca común, digamos, no LGBT. Y estando en la discoteca, pues empezaron a expresar cariño, amor y demás, y los dos guardias de seguridad que estaban en la entrada no lo toleraron, ¿no? No lo toleraron a tal grado que cuando ellas salen de la discoteca, las empiezan a agredir, y a una de ellas la terminan asesinando a golpes, ¿no? Esa me parece que es un crimen atroz y no hubo reacción de nada. Y entonces aquí me parece que es también hay que sacar a cuento la indiferencia social, ¿no? En otro país podría haber suscitado una reacción de rechazo por parte de las autoridades y por parte de la sociedad en su conjunto. Aquí nadie habló del tema, ¿no? Tenemos en Chile el caso Zamudio
de un chico gay que fue lapidado casi en un parque, generó una nueva ley y el presidente hubo una protesta generalizada. Pero aquí este tipo de asesinatos tan brutales no merecen, no hay reacción, ¿no? Hay una indiferencia social y nos ha costado mucho trabajo remontar esa indiferencia social que termina siendo una complicidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba la mujer que asesinaron, Alejandro? Ahorita no tengo en la memoria, no tengo a la mano el nombre de la chica, pero era muy joven, ¿no? Tenía 22, 23 años, ¿no? Bueno, pues le dedicamos, ¿qué te parece este programa a su memoria? Sí, por supuesto. A ella y a tantos otros te podía contar tantos casos, Hernán. Yo sé que no tenemos tiempo, pero hay muchos casos de hombres que son asesinados por eso, por mostrarse afecto. En un auto pasan, le gritan maricón, los hombres, la pareja responde, el auto se regresa, se empiezan a pelear, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples casos de este tipo, trans que son ejecutadas, ¿no? Desde un auto en marcha, trans que se dedican al trabajo sexual, etcétera, ¿no? Tenemos casos muy trágicos. Hay que darle seguimiento a todos estos casos porque más allá de las cifras son personas de carne y hueso. A veces simplemente hablamos de números, pero en realidad estamos hablando de historias, de vida. Y hoy que tuvimos una reunión virtual con la Secretaría de Gobernación, ella se comprometió a legislar sobre los crímenes de odio para que esto permita hacer un registro oficial por fin de los crímenes de odio motivados por el prejuicio contra personas LGBT. Yo espero que en este gobierno de verdad se actúe y se haga ese registro, que con eso pues sería el primer paso para responder de manera efectiva. Esperemos que así sea, Alejandro. Te agradezco mucho por esta conversación. Al contrario, Hernán, mi agradecimiento a ti y a tu auditorio. Muy buenas noches. Alejandro Brito, de Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA.